Biomoléculas orgánicas. Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos azúcares se pueden encontrar en diferentes formas: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosa 3 carbonos, tetrosa 4 carbonos, pentosa 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos ejemplos de monosacáridos son ribosa, desoxirribosa, glucosa y galactosa. Oligosacáridos. La sacarosa es el azúcar que componemos en la mesa todos los días. Se obtiene en la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formada de la unión de la glucosa y galactosa. La malactosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Polisacáridos. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan con reservas energéticas tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos, por ejemplo, almidón, glucógeno, celulosa y quitina. La celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta. Es fibrosa y cumple función estructural. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y hojas de plantas. Quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos, y también forma parte de la pared celular de los hongos. Lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolventes en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía de los carbohidratos. Se dividen en lípidos simples, solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reservar energética. Muchas de las grasas naturales se forman en la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Lípidos compuestos. Además contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de una molécula que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Estas propiedades hacen que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando 2 capas, en la que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Sus componentes son componentes de la membrana celular. Esteroides. Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Las proteínas son elementos fundamentales de un organismo. Las uñas
así como los diminutos vellos que hay en ella, están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelve contiene colágeno, una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos formados por actina y miosina, proteínas contráctiles, es decir, móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiras, y varias hormonas que regulan las funciones del organismo. Por ejemplo, la insulina, que regula el nivel de azúcar en la sangre. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por la base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso del ácido desoxirribonucleico (ADN), el azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son bases púricas, que es adenina y guanina, y bases primídicas, que es timina y citosina. El ADN es la molécula de la herencia. En él se codifica la información necesaria para el desarrollo y su funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transfusión hereditaria. El ADN superenrollado constituye a los cromosomas. La función del ARN o ácido ribonucleico es interpretar la función codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteína que requieren en un determinado momento en un organismo. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas de un doble hélice de ADN. Una cadena va a servir un molde para que en ella se coloquen nucleótidos y se forme una nueva cadena complementaria. La enzima ADN polimerasa empieza a colocar los nucleótidos que corresponden a la secuencia de la cadena ADN. Los nucleótidos de cada cadena forman puentes de hidrógeno y la molécula toma una forma de doble hélice. Participa la enzima ADN ligasa y se liberan las moléculas de ADN. Cada una conserva una cadena original y tiene una cadena nueva recién elaborada. Por esto los replicamos de ADN es semiconservativa. La síntesis de proteína es un proceso esencial de los seres vivos y para que se lleve a cabo se requiere participación de ARN o ácido ribonucleico. El ARN lleva a cabo su función en dos etapas: transcripción y traducción. Transcripción. El ARN obtiene la información contenida en el ADN. Esto consiste en la copia del ADN por el ARN mensajero, molécula que se encarga posteriormente de dirigir la síntesis de proteínas que se requiere en la célula. La traducción se interpreta la información que el ARN mensajero copió del ADN y se construye la proteína. Muchas gracias.